acompañándote en esta mañana. Y bueno, hoy es jueves, así que tiene su espacio Jueves Libres aquí en el programa. Ya los presentamos la semana pasada. En este caso no está Malvina Gareca, pero está Ignacio Palaric y también está Carlos Morelo, por supuesto, para hablar de estos 9 meses de gestión, ¿no? Un balance, a ver qué es lo que ha pasado con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir y bueno, expectantes por escucharlos y por ver cuál es el análisis de lo que ha pasado en este 2016. Bueno, muchas gracias, Mabel, gracias por permitirnos ser parte de tu programa y llegar a tu teleaudiencia. Ya, como decía Mabel en la presentación, estamos a poquitas horas de que se cumplan 9 meses de gestión de Mauricio Macri, gestión que arrancó allá por el 10 de diciembre del año pasado y que, si bien son 9 meses, parecieran que han transcurrido mucho más tiempo porque ha sido realmente intenso todo este año y lo poquito del año pasado de gestión de Mauricio Macri. Y para analizarlo estamos con Nacho Palaric, Ignacio Palaric, que es dirigente del Movimiento Libres del Sur, acá en la ciudad de Salta. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo grande para toda la teleaudiencia. Muy contento de estar aquí. Vamos a intentar suplir de la mejor manera posible a Malvina. Bueno, un saludo a Malvina, que no pudo estar hoy porque está enferma. Espero que seguramente nos está viendo y que te mejores pronto, Malvina, y ya el próximo jueves estemos. Como te decía, Nacho, 9 meses de gobierno de Mauricio Macri, un hombre que llegó a la presidencia del país luego de un complejo proceso electoral de varias elecciones, ¿no es cierto? Tuvimos las elecciones primarias, después las elecciones generales y después un balotaje en el que se enfrentó con el candidato del ex oficialismo, que era Daniel Scioli, y que ganó en las últimas elecciones con un 51% de los votos, pero con un mandato muy especial. El mandato especial que le dio la sociedad a Mauricio Macri era cambiar muchas de las cosas que se habían hecho mal anteriormente, porque si bien durante toda la campaña se pudieron expresar claramente todos los candidatos, como que desde el macrismo nunca se vislumbró o se blanqueó cuál iba a ser su plan de gobierno. Sí, totalmente. Y además con un estilo bien marcado, ¿no? Yo creo que lo que expresó de alguna manera el espacio Cambiemos fue lo que mucha gente quería, ¿no? Un límite a determinadas maneras, a determinadas formas de hacer política. Por ahí se venía identificando mucho y lo logró hacer bien Macri a través de su discurso al kirchnerismo o a Cristina puntualmente, con una manera muy soberbia de plantear las cosas, con la falta de diálogo, con la falta de la búsqueda de consensos, y me parece que sí logró expresarlo bien el macrismo, ¿no? Pero no veo en esto un voto duro al proyecto político de Mauricio Macri, porque bueno, justamente en las rondas de debates presidenciales o en las distintas instancias en donde se podía plantear en serio cuál era el proyecto que iban a llevar adelante, la verdad que lo que más escuchamos fueron eslogans, ¿no? Esto de pobreza cero, cuestiones muy generales que en definitiva no terminaban de expresar mucho. Pobreza cero, perfecto, pero ¿cómo? Me parece que también hubo voto por ese lado, ¿no? Voto en rechazo a determinadas maneras de hacer política que, bueno, llevaban 12 años ya en nuestro país. Sí, y bueno, y un poquito para recordar qué decía Mauricio Macri durante su campaña electoral, le vamos a pedir al señor director que nos muestre un video con unas cuantas frases de Mauricio Macri. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No es lo mismo gastar que invertir. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor Mauricio, y desarrollar el crecimiento. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio? Si usted es presidente,
¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, es el ABC. Sí, estamos convencidos que el mundo está esperando que la Argentina vuelva a relacionarse de una forma amigable. El atraso cambiario, sí o no, la madre de nuestro problema es la inflación. Nosotros tenemos que salir de este proceso inflacionario. Y en ese equilibrio veremos qué es lo que dice el flujo del mercado, en términos de cuál va a ser nuestro dólar de equilibrio. Yo no creo en una devaluación artificial. Pero una de las frases que tuvo Mauricio Macri durante su campaña, específicamente durante el debate presidencial, un par de días antes de las elecciones del balotaje que terminaron encumbrándolo como presidente de la nación. Algunas frases que vacías, ¿no es cierto? O sea, eslogan de campaña. Decía pobreza cero, decía unir a los argentinos, decía desarrollo, inversiones. Y vuelta a relacionarnos con el mundo, diálogo con otros sectores. Diálogo, tal cual. Y ahora, pasados 9 meses, ya podemos hacer un primer balance. Está bien, no hemos pasado un lapso sustancial de los 4 años que va a gobernar Mauricio Macri, pero sí ya tenemos 9 meses de gestión en los cuales podemos decir, bueno, muchas de esas cosas se cumplieron. Tenía un proyecto político, un proyecto económico Mauricio Macri para este país, y deberíamos empezar a analizar algunas de las medidas. Primero, decían que había que reflotar la institucionalidad, la división de poderes y el diálogo en nuestro país. Una de las primeras medidas que tuvieron fue nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un decreto. De necesidad de urgencia, sí, tal cual. Y bueno, es una señal clara de que en realidad no íbamos, ¿no? Tan en dirección a respetar la institucionalidad. Me parece que hubo una serie de medidas que se tomaron a través de este mecanismo, del decreto de necesidad y urgencia, dejando de lado por ahí el rol que tiene que tener hoy el Congreso y el Poder Legislativo, ¿no? Si justamente lo que pretendemos es reflotar el diálogo, reflotar el consenso, la búsqueda de políticas a largo plazo, lo ideal es que las podamos discutir entre todos, ¿no? Allá por enero, mientras estaba en receso el Poder Legislativo Nacional, la Cámara de Senadores, Mauricio Macri elabora un decreto diciendo necesito ya nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y como está en receso el Senado no puedo esperar hasta marzo cuando empiece a funcionar nuevamente, así que lo voy a hacer por decreto. Salteando a una de las instituciones donde se ven representadas las provincias. Las provincias eligen senadores para que justamente nos representen y haya un equilibrio de poderes. El sistema constitucional establece que la elección de que en la elección de los jueces tiene que participar el Senado y bueno, en este caso se salteó una de las promesas de campaña de Mauricio Macri que era la del respeto de las instituciones. Otra de las medidas que se tomó allá en los primeros meses de gobierno fue el pago a los fondos buitres, el pago a los holdouts, justamente con una de las frases que decía Mauricio Macri recién en el debate, que había que volver al mundo. ¿Cómo fue eso? Pagaron a los holdouts, dijeron, le vamos a hacer una señal al mercado financiero mundial de que nosotros respetamos nuestras deudas y a partir de ahí van a llover inversiones. Claro, justamente, ¿no? Detrás de esta medida me parece que hubo un laburo comunicacional, un trabajo comunicacional importante en donde se buscó instalar esta idea, ¿no? De que si pagábamos a los holdouts, las inversiones iban a empezar a llegar automáticamente. Después fuimos dándonos cuenta en el tiempo que lamentablemente no fue de esa manera, ¿no? Que esta condición o esta premisa de pagar para volver a reinsertarnos en el mundo y que de esa manera iban a llegar los capitales, las inversiones y que íbamos a poder volcarlas al aparato productivo argentino para generar trabajo, para reactivar las diferentes producciones, no ha sucedido. De hecho, después bueno, se fue pateando un poco más para adelante la cosa y se empezó a hablar del famoso segundo semestre, ¿no? Hoy en abril estamos peor, pero a partir de junio la cosa va a mejorar. Llegó el segundo semestre, tampoco llegaron las inversiones y cada vez se va pateando para más adelante esto de la recuperación económica del país. De hecho, hoy la mayoría de los funcionarios ya está hablando del tercer trimestre del año que viene, o sea, septiembre del año que viene, ¿no? Sí, falta. Y hoy Página 12 publica un dato interesante. Se pagó los holdouts, se le hizo señales al mercado financiero internacional para que lleguen inversiones, porque para desarrollar el país hacen falta inversiones. Pero hoy Página 12 publica que las inversiones cayeron entre mayo del 2015 y mayo del 2016 un 17,3%.
O sea, tenemos menos inversiones que antes, a pesar de haber hecho estas señales tan fuertes que en cierta forma significaron un esfuerzo muy grande para todos los argentinos y las argentinas, que es pagar una deuda a especuladores financieros que nos habían, de alguna forma, por decirlo entre comillas, estafado, ¿no? Porque nos estaban cobrando mucho más de lo que nos habían prestado. De hecho, tuvimos que salir a pedir deuda como país para hacernos cargo del pago de los intereses, ¿no? Nos volvimos a endeudar un poquito más. Sí, así que bueno, en materia de institucionalidad tuvimos una primera medida que golpeó el discurso primigenio de Cambiemos. En materia de logro de inversiones productivas para reactivar el país, tenemos datos ciertos de que las inversiones han caído, pero a ver, analicemos algunos otros aspectos. La lucha contra la corrupción. Mauricio Macri, en las primeras elecciones, en las PASO, en las que él se mide contra el candidato de la Unión Cívica Radical y en contra de Elisa Carrió, Mauricio Macri ronda el 25% de los votos. Sí. Eso te da la pauta del número o el porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que apoyan ciegamente o apoyaron con mucha fuerza el proyecto político de Mauricio Macri. Después, ese 25% creció hasta el 51%. Seguramente ahí hubo mucho voto a favor de Macri, porque se le creyó a Macri, pero también mucho voto en contra de lo que había. En contra de lo que había, y una de las principales cuestiones que se cuestionaban del gobierno de Cristina Fernández era la corrupción. Cuando asume Macri, se inicia un proceso de investigación muy profundo que es saludable para las instituciones, es saludable para la democracia y es saludable para la ciudadanía, un proceso de investigación de la corrupción durante la gestión anterior, que nos parece bárbaro y ojalá se vaya a fondo y si alguien tiene que terminar preso, que termine preso. Pero a la par o paralelamente hubo algunos hechos que golpearon a la gestión de Mauricio Macri. Por ejemplo, una denuncia en contra del ministro de Energía, Aranguren, diciendo de que él es socio de la compañía Shell y que a través de licitaciones había beneficiado a Shell. Eso, lógicamente, saca un poquito... Y es una contradicción. Una contradicción importante, ¿no? Después el caso de Gabriela Michetti y los dólares que le encontraron. Lo de Gabriela Michetti no te hace acordar mucho a lo de Felisa Micheli. A lo de Felisa Micheli, justamente. Ex ministra de Economía de la Nación durante la gestión... Tenía los dólares en el baño. Tenía los dólares escondidos en el baño, no pudo justificar de dónde había salido los dólares y renunció y además fue condenada por esa causa y bueno, y a la vicepresidenta le encuentran dinero en su casa. Sí, y no, yo creo que golpea directamente a uno de los ejes centrales que van estructurando el mensaje que el gobierno nacional intenta dar, ¿no? Porque bueno, todos los días te aparece en alguna etapa de algún diario algún nuevo caso de corrupción vinculado a la gestión anterior, pero al mismo tiempo te aparece esto, ¿no? Dejan un manto de duda. Lo de Panama Papers también viene a colaborar en ese sentido. Claro, Mauricio Macri teniendo plata no declarada en las asociaciones offshore, en un banco en Panamá, que bueno, sabemos a las claras que son bancos que se dedican a la especulación financiera, ¿no? Entonces digo, eso va tiñendo de alguna manera el discurso que intenta plasmar el gobierno en todos los hechos a través de los diferentes medios de comunicación y de alguna manera empaña, ¿no?, lo que quieren hacer. Yo creo que es un golpe directo, hay que en todo caso evaluar quizás un poquito más adelante qué percepción tiene la sociedad de todo eso, ¿no? Sí. Son los dos lo mismo, realmente vinieron a cambiar las cosas, también tienen corrupción adentro del actual gobierno. Son cuestiones que me parece van limando el discurso. Bueno, Elisa Carrió, una paladín de la lucha contra la corrupción, ha sido muy crítica en las últimas semanas de cosas de adentro de Cambiemos, ¿no? Dijo, bueno, a mí esto no me gusta, a mí no me gusta, por ejemplo, que saquen al director de la aduana cuando inicie una investigación en la que puede haber vinculaciones de algunos elementos que venían de afuera con el narcotráfico. Ya esto de no cumplir a rajatabla el discurso con el cual se había llegado a la presidencia empieza a generar dentro del Frente Cambiemos algunas rispideces y bueno, Elisa Carrió no es de las que se quedan calladas. No, para nada. También acompañando en eso mucho Margarita Stolbizer, ¿no? Pero bueno, sí, es uno de los aspectos en donde claramente no han logrado plasmar la idea primigenia que tenían, ¿no? Les ha costado. Sí, y después el otro eje fundamental de campaña, además de las inversiones, además de la transparencia, además del respeto a las instituciones, era pobreza cero.
Pobreza cero, que hoy vemos todos los índices independientes y de consultoras con mucho prestigio que miden la pobreza y dicen, no, bueno, acá lejos de haber disminuido la pobreza, ha crecido. La Universidad Católica Argentina ha presentado un informe hace un par de semanas en el cual decía hay 1.400.000 nuevos pobres en nuestro país desde diciembre hasta creo que fue mayo. O sea, en ese periodo se generó más pobreza en nuestro país. Sí, me parece que ese quizás es el eslogan de campaña más claro, ¿no? Digo eslogan porque después en lo concreto no se han generado políticas que vayan en dirección a resolver el problema. Lejos de eso, porque esto hay que vincularlo mucho también con la generación de fuentes de trabajo, ¿no? Uno sale de la pobreza en tanto en cuanto pueda generar los ingresos para subsistir. Y bueno, también tenemos un dato elocuente ahí, y es que las diferentes estimaciones, el gobierno hoy reconoce 140.000 empleos menos, pero bueno, las estimaciones privadas hoy reconocen 200.000. Otro dato interesante ahí es que hay una línea de continuidad quizás en relación a lo que venía sucediendo con el gobierno anterior, y es que hoy no existen estadísticas oficiales de cuánto es la pobreza. Entonces tenemos que recurrir a estudios privados, ¿no? En esto la Universidad Católica Argentina, a través del Observatorio de la Deuda Social, viene realizando un trabajo con una trayectoria importante donde va dando cuenta semestralmente de cuáles son los índices de pobreza. Y esto de que haya 1,5 millones de pobres nuevos en nuestro país, me parece que es el dato más claro de que no han podido avanzar sobre este gran eslogan que era pobreza cero, ¿no? Aparte, 1,5 millones de personas, que suena a número frío, son seres humanos, son familias que han perdido el trabajo y que no pueden darle de comer a sus hijos. Sí. Ha sido muy cruel esto. Pero esto no ha sido fruto de la nada, ¿no es cierto? Esto no ha sido que le ha tocado a Mauricio Macri generar 1.400.000 pobres nuevos de la nada. Se han tomado algunas medidas económicas que han impactado de lleno en la generación de empleo, que han impactado de lleno en el aparato productivo de nuestro país, y eso ha generado mayor desocupación y eso ha generado mayor pobreza. Se han tomado algunas medidas, como por ejemplo la devaluación, que Mauricio Macri... Lo decía en el video, me parece. Decía que no voy a devaluar. No voy a devaluar. Daniel, ¿en qué te han convertido? Claro. Esa famosa frase. Y una de las primeras medidas económicas fue salir del cepo. No se llamó devaluación, se llamó salir del cepo cambiario. ¿Hacía falta salir del cepo cambiario? Sí, hacía falta salir del cepo cambiario para volver a tener una moneda competitiva y poder vender nuestros productos de exportación. Pero fue brutal la devaluación, salida del cepo cambiario. Llegó al 50%, 60% de la moneda, y eso significó que se achicaron que se disminuyeron los sueldos. Vos antes ganabas tanta plata en dólares y podías comprar tanto. A partir de esa devaluación ganaste menos plata en dólares y pudiste comprar menos. Un 50% menos, claramente. De 8 dólares, de 8 pesos el dólar pasó a 16. Pasó a 16, después bajó a 14 y se mantuvo estable alrededor de los 14 y bueno, y ahora pero la pérdida del poder adquisitivo ha sido muy importante. Y en esto, digo, me echar también con lo que ha pasado en el sector informal, ¿no? Porque veníamos hablando de la pérdida de empleo registrado de alguna forma y cómo la devaluación y las diferentes medidas económicas han impactado fundamentalmente sobre los sueldos en blanco. También hay que ampliar un poquito la mirada ahí y comenzar a pensar qué es lo que pasa más abajo, ¿no? Sí. En la gente que lamentablemente no tiene un trabajo en relación de dependencia, y que, bueno, lógicamente no tiene aportes sociales, no tiene obras sociales, aportes jubilatorios, perdón, no tiene un convenio colectivo de trabajo, no tiene la posibilidad de discutir en paritarias una vez al año cuál va a ser su ingreso, y ahí es donde la crisis ha golpeado mucho más, porque estamos viendo una vuelta a situaciones de informalidad que habíamos dejado de ver hace mucho tiempo. La huerta comunitaria, la vuelta al trueque, se ha paralizado la changa. Entonces también, digo, de eso no hay quizás estadísticas hoy muy certeras acerca de cómo está la situación. Vemos más. Pero cada vez se percibe más. Quizás en el único rubro que es importante, no hay que subestimarlo, es muy importante, en los últimos meses hemos empezado a ver una tendencia a la baja en la inflación. Y los datos del mes de agosto seguramente van a ser sorprendentes, ya hemos estado viendo desde el ISEPSI un poquito y ha bajado drásticamente la inflación. Eso daría aire y por ahí esperemos que esto signifique que se reactiva la economía y que vamos para adelante, pero hasta ahora esto es lo que tenemos.
Totalmente, yo creo que para adelante hay que esperar que las cosas relativamente salgan bien, ¿no? Me parece que si al gobierno le va bien a la Argentina, nos va bien a todos. Y bueno, me parece que es un gobierno que lleva 9 meses, han pasado muchas cosas en el medio, pero de alguna manera hay que seguir esperando un poquito más, ¿no? No la oposición por oposición, sino que me parece interesante esto de hacerlo en un marco constructivo, criticando obviamente lo que está mal, pero apostando a que la cosa pueda eventualmente salir para adelante. Bueno, perfecto. La verdad que interesantísimo el análisis que han hecho. ¿Cuántas cosas han pasado, ¿no? En estos 9 meses? Una batería de medidas, muchas de las cuales han sido perjudiciales para la ciudadanía en general, y eso hay que resaltarlo, ¿no? Como decía Ignacio, por ahí capaz hay que seguir esperando y bueno, poniéndole una suerte de voto de confianza en esto de la construcción, ¿no? Del país que queremos, que sea mejor y que bueno, termine dándole lugar a toda esa gente que hoy, por ejemplo, no tiene trabajo, ¿no? Otro de los puntos que ustedes mencionaban. Me acuerdo cuando él decía que el dólar no lo iba a llevar a los 15 pesos. Sí. ¿No? Una de las cuestiones que se mencionaron en ese famoso debate, que también fue muy enriquecedor para la democracia, pero que al final es poco lo que se ha cumplido, ¿no? de esas promesas de campaña ya en la última instancia. Muchísimas gracias, Muchas Carlos. gracias, muchísimas gracias, Ignacio. Sumamente productivo el espacio para reflexionar también. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a través de la pantalla del 10 TV. Chau.